Hola, hola, muy buen día a todos. Qué gusto, como siempre, poder saludarles, ¿verdad? Desde acá, desde la grabación del Paso Palabra Viva. Bueno, pues quiero saludarlos a toda esa hermosa gente, ¿verdad? Que ya nos está viendo, ¿verdad? Saben muy bien que la mejor gente de la ciudad del Paso, Texas, pues sean bienvenidos, que son todos ustedes que se están conectando. Y como siempre, esperamos algunos segunditos para que terminen de conectarse todas las demás personas, ¿verdad? Que a veces pues llegan barridos de su trabajo, de sus quehaceres, pero gracias a Dios aquí estamos un día más y hoy estamos celebrando pues prácticamente estamos a mitad de la Semana Santa, ¿verdad? Lo que le llamamos la Semana Santa. Estamos a día jueves y hoy, antes de iniciar el mensaje, pues quiero recordarte que es muy necesario y una gran bendición para tu vida que sigas sembrando, ¿verdad? Sigas sembrando tus finanzas en el Señor para que el Señor siga dándote cosecha abundante. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí te van a proyectar, ¿verdad? Las maneras en que tenemos para que tú puedas contribuir con tu ofrenda, tu diezmo y con tu ayuda. Gracias te damos por todos esos que cooperan, ¿verdad? Y que hacen y que son fieles a Dios porque hacen posible todas estas transmisiones y que la iglesia siga adelante y que se siga expandiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Bueno, pues hoy tengo un tema, ¿verdad? Que hemos titulado discípulo o solo seguidor. Así es el tema del que yo vengo a hablarte hoy. Discípulo o seguidor o solo seguidor. Necesitas saber en qué posición te encuentras el día de hoy tú. ¿Eres un discípulo del Señor Jesucristo o solamente eres un seguidor? Sabes que este es un mensaje de Semana Santa porque estamos a día jueves, a mitad de la Semana Santa, ¿verdad? Y es un mensaje que te reta, te va a retar, así es que no apagues la transmisión, no te vayas, escucha el mensaje hasta el final, que yo sé que Dios te va a bendecir, ¿ok? Entonces estamos a mitad de lo que llamamos Semana Santa. Por cierto, sabes que el religioso, el que solamente es religioso, toma esta semana como una semana santa. O sea, el año tiene 52 semanas. Pero el religioso toma esta semana como una semana santa y es una semana que si está acostumbrado a tomar, no toma en esta semana, si está acostumbrado a drogarse, no se droga, si está acostumbrado a hacer cosas malas, no las hace, es que es Semana Santa, es una semana. Eso es lo que hace el religioso. De las 52 semanas del año, una semana se comporta bien y todas las demás 51 semanas hace de su día lo que quiere. No, el creyente, el cristiano, el que verdaderamente sigue a Dios y ama a Dios, toma todas las 52 semanas del año como semanas santas. Para el cristiano, todas las semanas del año, las 52 semanas, son semanas santas, pero claro, aprovechamos esta Semana Santa en la que festejamos lo que Jesucristo hizo, a toda su obra redentora, ¿verdad? Que murió, se fue sepultado y resucitó y aprovechamos. Y hoy en jueves, pues es un día que pasaron muchas cosas. Hoy es un jueves santo, ¿verdad? De acuerdo a la Semana Santa, y en este día jueves santo sucedieron muchísimas cosas muy interesantes en la palabra de Dios, en cuando Jesucristo vino a morir, a ser sepultado y a resucitar, sucedieron varias cosas. Es que es importante el día de hoy. En la Semana Santa es una semana que aprovechamos para reflexionar, para meditar precisamente en la palabra de Dios, meditar en las cosas del reino de Dios, en las cosas de Dios. Así que quiera Dios que este día tú pases de ser un seguidor, si es que no lo has hecho hasta el día de hoy, pases de ser un seguidor de Jesucristo, un simpatizante de Jesucristo, pases a ser un discípulo de Jesús, que es el tema de lo que vamos a hablar hoy. Así es que, bueno, pues vamos a iniciar y el jueves santo te decía, es un jueves, es un día que sucedieron varios acontecimientos ese día cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra. El día jueves santo sucedieron más acontecimientos y uno de los principales fue que Jesucristo hizo su última cena con sus discípulos. Fue la última cena que tuvo con sus discípulos, fue el día jueves. También ese mismo día jueves, Judas, uno de los apóstoles, lo traicionó. También ese día jueves, Jesucristo fue a un lugar llamado Huerto de Getsemaní a orar, a estar en la presencia de Dios. Todas esas tres cosas sucedieron el día jueves, el mismo día, jueves santo. Pero en la última cena del Señor Jesucristo, sabes que Jesucristo hizo algo muy interesante. Terminándose la cena, Jesucristo se puso a lavarle los pies a los 12 discípulos. Yo quiero que pongas atención al mensaje de hoy, no lo apagues porque es un reto a tu vida y es muy interesante y va a ser de gran bendición para ti. Mira, al terminar la cena, el Señor Jesucristo le lavó los pies a los 12 discípulos. ¿Sabes que lavarle los pies en aquel tiempo a la gente? Recuerda que en aquel tiempo pues no había pavimento, no había todo lo que tenemos ahora en las calles, todo era de tierra, de polvo
y cuando caminaban de un pueblo a otro, pues llegaban todos con los pies todos polvorientos. Entonces las personas que le limpiaban los pies a los visitantes o a la gente que llegaba a las casas eran los sirvientes. Se acostumbraba que eran los sirvientes, los criados los que lavaban los pies. Y Jesucristo se puso a lavarle los pies a los 12 discípulos al terminar la cena. O sea, le estaba dando una enseñanza. Esa era tarea de los siervos. Le estaba diciendo, mira, le estaba diciendo a los discípulos, yo vine a servir y ustedes como discípulos de Jesucristo también van a servir a la iglesia. Es un servicio, le estaba enseñando a servir y también le estaba dando una oportunidad a Judas de que se arrepintiera. Porque alguien podría preguntar, pero ¿a poco también Jesucristo le lavó los pies a Judas sabiendo que lo iba a traicionar? Sí, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Judas se iba a convertir en su enemigo. También le lavó los pies a Judas, ¿qué te parece? Porque le estaba enseñando también a Judas, le estaba diciendo, Judas, no, aunque vas a convertirte en uno de mis enemigos y me vas a traicionar, yo no tengo rencor contigo. Mira, te voy a lavar los pies, le estaba dando una enseñanza terminando a Judas, le estaba dando la oportunidad, era la última oportunidad que Jesús le estaba dando a Judas de arrepentirse, porque todavía no lo traicionaba, ya tenía en mente, tenía todo el plan, pero todavía no lo hacía. Y todavía Jesús le dio la última oportunidad a Judas diciéndole, mira, te estoy lavando los pies, Judas, todavía tienes una oportunidad, arrepiéntete de lo que vas a hacer antes de que las cosas malas sucedan. ¿Sabes que tenemos a un Jesucristo maravilloso y misericordioso que siempre nos da una oportunidad antes de que las cosas sucedan mal? Antes de que te pase ese mal, antes de que venga todo lo que va a venir por no obedecer a Dios, por qué sé yo, por no seguir las cosas correctamente, antes de que te sucedan, Jesús siempre te va a avisar, siempre te va a dar una oportunidad de que hagas las cosas correctamente. Se lo estaba dando a Judas, le estaba dando la última oportunidad de lavarle los pies. Todo eso sucedió en la última cena que tuvo el Señor Jesucristo con los discípulos. Increíble, tremendo. ¿Cuántos de los que estaban escuchando esta transmisión le lavarían los pies a sus enemigos? Ponte a pensar un poquito. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, le lavaríamos los pies a aquel que es tu enemigo? ¿Cuántos de nosotros le lavaríamos los pies a aquel que me ofendió y que me traicionó? Wow. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de Jesús. Nos falta mucho, iglesia. Me incluyo y yo soy el primero en reconocer. Nos falta mucho para ser como Jesús quiere que seamos. Mira, Jesús aquí nos está poniendo la muestra, limpiándole los pies a los 12 discípulos, no dejando a Judas fuera. Increíble. Así es que eso fue uno de los acontecimientos fuertes que sucedió este Jueves Santo, ¿verdad? Jueves en donde pasó todo esto de que tuvo la última cena el Señor Jesucristo con sus discípulos. Y también Jesucristo es otro acontecimiento que sucedió este jueves. La misma noche que tuvo su cena con los discípulos, esa misma noche fue a un lugar llamado Huerto de Getsemaní a orar con Dios, porque Jesús sabía que estaba a punto de que lo crucificaran, estaba a punto de sufrir lo de la cruz, y fue a orar con el Padre. Y dice que hizo una oración, y la oración que le hizo al Padre fue, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Esa fue la oración que Jesús hizo delante de su Padre, Dios. Le dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, él ya estaba angustiado en ese momento. Él estaba sabiendo todo lo que le iba a doler. Le iba a doler no solamente los clavos, le iba a doler que a la hora de que cayera todo el pecado sobre él, de todo el mundo, el pecado tuyo, el mío, el de todo el mundo, en ese momento él se iba a separar, Dios se iba a separar de él. Y él no sabía. Jesús nunca, en la eternidad había estado con Dios, nunca se había separado de Dios. Y le dolía tremendamente que en ese momento que iba a cargar el pecado de todo el mundo, Dios lo iba a abandonar. Lo tenía que abandonar porque estaba cayendo todo el pecado. Entonces eso le dolía demasiado y le dijo a Dios, Dios, si puedes, pasa de mí esta copa. O sea, no se estaba negando a salvar a la humanidad, ¿entiende? Le estaba diciendo al Padre, Padre, yo quiero salvar a la humanidad. A eso vine a la tierra, a salvar a la humanidad. Pero si se puede hacer de otra manera, que no tenga que ir a la cruz, que no tengas que abandonarme, que no tenga que caer el pecado sobre mí. Si se puede de otra manera de hacerlo, pues hagámoslo. Es lo que le estaba diciendo Jesucristo a Dios. No se estaba negando a salvarlo. Le estaba diciendo, entonces la oración de Jesús era, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Wow, y dice que el Padre no le contestó. Volvió a hacer la misma oración por segunda vez. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y el Padre no le contestó. Y por tercera vez, dice la Biblia que 3 veces oró lo mismo. Y le dijo Jesucristo, estaba en angustia, porque dice que el sudor, estaba orando al Padre, dice que su sudor eran como gotas de sangre. Imagínate la angustia que estaba teniendo Jesucristo. Dice que por tercera vez hizo la misma oración y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero aclaró algo y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Qué gran enseñanza nos está dando aquí el Señor Jesucristo, ¿eh? Al final terminó la tercera vez que repitió la misma oración, le dijo al Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Sabes que esa debe de ser nuestra oración, tanto la mía como la tuya. Esa debe ser la oración en toda situación de nuestra vida. Esa debe ser nuestra oración. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué es que no se haga la voluntad a nuestra manera, sino a la manera de Dios? Que no se haga, que las cosas se hagan a la manera de Dios y no a tus maneras. A veces las cosas no están saliendo bien, a veces las cosas no salen como lo planeamos. Es que muchas veces se está haciendo a la manera de Dios. Y a veces, la mayoría de las veces que se hacen las cosas a la manera de Dios, no nos gusta. Y Jesús le dijo al Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino lo tuyo. Esa es la oración que debemos hacer en toda situación, te decía, de nuestras vidas. Señor, no se haga mi voluntad. Sabes, créeme que es mejor que las cosas sucedan a la manera de Dios que a tu manera. Créeme, porque si se hacen a la manera de Dios, todo va a salir bien. Pero si se hacen a la manera tuya, como tú lo planeabas, no, es muy difícil que van a salir las cosas bien. Eso le pasó a Jonás. O sea, mira, al final de cuentas, vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios. Al final de cuentas, tú vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Quieras o no, lo vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Yo quiera o no, al final voy a terminar haciendo la voluntad de Dios. Sí, es la verdad. A Jonás le pasó eso. A Jonás, Dios le dijo, esa es la voluntad que quiero que hagas, ve y predica en Nínive. Y Jonás dijo, no, yo con mi vida, eso dijo Jonás, le mostró eso a Dios, le dijo, yo con mi vida hago lo que yo quiero, yo voy a hacer con mi vida mi voluntad, no tu voluntad, Dios. ¿Tú quieres que vaya a Nínive? No, yo me voy a Tarsis, yo me voy a otro lado. Y tú sabes la historia y qué pasó, y tuvo golpe tras golpe, y tuvo una tormenta en el mar, y lo aventaron al mar, y casi se ahoga, y terminó en el vientre de un pez, y ahí está batallando, y al final, después de tanto golpe y todo, él mismo, ya Dios no lo presionó, ya él mismo dijo, está bien, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero al final terminó haciendo la voluntad de Dios, pero ya pasó por tormentas, ya pasó por casi ahogándose en el mar, ya pasó por estar dentro del vientre de un pez, ya sufrió. Entonces, ¿qué te parece si mejor, en lugar de esperar a que pasen tantas cosas fuertes a nuestra vida, por qué mejor hoy no empezamos a hacer la voluntad de Dios? Las cosas las hacemos mejor a la manera de Dios y nos evitamos muchas cosas. Bueno, esta es una de las enseñanzas que nos está dando aquí el Señor Jesucristo cuando ora en el huerto de Getsemaní. Pero todo esto sucedió un jueves santo. Judas, en ese jueves santo, Judas traicionó al maestro, no aprovechó la oportunidad que el maestro le estaba dando de que se arrepintiera. Y también en ese jueves santo, Jesús oró en el huerto de Getsemaní, lo que ya platicamos que oró. Pero también Jesús celebró la última cena con sus discípulos. Fue ahí donde él instituyó la cena del Señor, en la última cena con los discípulos. Y para ello vamos a Mateo capítulo 26, versículo 26. Mira, ahí te lo van a proyectar. Ahí te lo van a proyectar y entramos de lleno al mensaje que hemos titulado ¿Discípulo o solo seguidor? ¿En qué posición te encuentras tú ahorita? ¿Eres solamente un simpatizante, un seguidor, un espectador de la iglesia? ¿Te gusta oír la palabra y solamente, pero no eres un discípulo? Hoy quiera Dios que aprendas a ser discípulo. Quiera Dios que pases de ese gran paso de ser un seguidor, un solo simpatizante, a convertirte en un discípulo. Y vas a ver las ventajas y las bendiciones de ser discípulo de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 26, dice la Biblia, y mientras comían, está hablando la escena donde Jesús está llevando a cabo la última cena con sus discípulos, que fue jueves santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo. Wow, interesante. O sea, Jesús está compartiendo la última cena con sus discípulos y dice que toma el pan y lo parte. El pan representa la palabra de Dios, pero déjame decirte, está en intimidad, está teniendo una cena con los discípulos, o sea, nada más con los 12, con los que eran sus discípulos, más con los discípulos, con nadie más, porque debes de saber que la intimidad, la cena íntima que Jesús desarrolla, solamente la tiene con los discípulos, con quienes son sus discípulos. Aquí no dice que la cena la estaba teniendo con sus seguidores. Para ese tiempo de la cena última que tuvo Jesús, para ese tiempo tenía muchos seguidores Jesús, tenía muchos simpatizantes, tenía muchos que les gustaba oír la palabra de Dios, pero discípulos nomás tenía 12. Y la cena íntima que él tuvo, la tuvo nada más con los discípulos. Debes de aprender que solamente con los discípulos Jesús tiene cenas íntimas. ¿Cuántos les gustaría tener una cena íntima, una comunidad íntima con Jesús? Conviértete en un discípulo. Bueno, entonces dice que ahí leíamos en Mateo 26, 26 que dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo el pan y lo partió y lo dio a los discípulos. Mira qué interesante lo que hizo. Tomó el pan aquí representa la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios, pero representa la palabra de Dios. Tomó el pan y lo partió.
O sea, quiere decir que el pan que representa la palabra de Dios partido, dice, quiere decir desmenuzada, la palabra de Dios desmenuzada. Significa la palabra revelada. O sea, Dios dice que se las dio a quién, a los discípulos. Debes de saber que la revelación profunda de la palabra de Dios es dada solo a los discípulos. A los discípulos. Dice aquí que partió el pan. O sea, la palabra revelada de Dios se las dio a los discípulos. Increíble. Es como cuando, ¿te acuerdas del milagro cuando Dios multiplicó los panes? Que solamente tenía 2 peces y 5 panes y multiplicó los panes a más de 15,000 personas. Dice la Biblia que también hizo lo mismo. Tomó el pan representa la palabra de Dios, lo partió, lo desmenuzó. El pan partido, la palabra de Dios desmenuzada es la revelación de la palabra. Y dice que se las dio en aquel tiempo, para el milagro de la multiplicación de los panes, se las dio a los discípulos, no se las dio a los que lo iban a comer. Jesús se la da, la palabra revelada no es para cualquiera, es para los discípulos, los que ya son discípulos. Les dio la palabra revelada del pan y ellos se la dieron a los demás. Así es, la palabra revelada es para los que son discípulos. ¿Qué es un discípulo? Déjame decirte que hay muchos privilegios y muchas bendiciones que vienen del cielo sobre tu vida cuando tú te conviertes en un discípulo. Escucha, hay muchas bendiciones y grandes privilegios que tienes cuando eres un discípulo delante de Jesucristo. ¿Qué es ser un discípulo? Discípulo es aquella persona que se deja enseñar y enseña a otros. Un discípulo es aquel que es enseñable, se deja enseñar, siempre está aprendiendo de su maestro, de su pastor, de su líder, siempre está aprendiendo y se deja enseñar y enseña a otros. Ese es un discípulo. ¿Qué más es un discípulo? La misma palabra discípulo significa disciplina. ¿Quién es un discípulo? Aquel que se disciplina en la palabra, que se disciplina en la obediencia a Dios, que se disciplina en las cosas del reino, en la obediencia, en todo lo que es de Dios. Ese es un discípulo. ¿Qué más es un discípulo? Un discípulo también es aquel que si hace la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, hace la voluntad de Dios, es también un discípulo. Increíble. Quiera Dios que en esta hora pases de ser un seguidor, un simpatizante, a convertirte en un discípulo. ¿Qué más es un discípulo? Un discípulo es aquel que se compromete. Escúchame. Un discípulo es aquel que se compromete con Dios. Mientras una persona asista a la iglesia, mientras una persona sea miembro inclusive de una iglesia y no se comprometa con Dios, sigue siendo un seguidor, sigue siendo un simpatizante y no pasa de ser un espectador en la iglesia. Pero en el momento que se compromete, ¿con qué se compromete, pastor? Se compromete con su vida a servir a Dios, compromete su familia al servicio de Dios, compromete sus finanzas con Dios, compromete su tiempo, compromete todo. Ahí es cuando se convierte en discípulo. Y los discípulos son los que reciben la palabra partida, el pan partido, la palabra desmenuzada, la revelación de la palabra de Dios. Entonces es importante que hoy pases de ser un simpatizante, un seguidor, a un discípulo, porque hay grandes beneficios, hay archimega beneficios y privilegios para aquellos que son discípulos. Increíble, increíble, tremendo. Entonces vamos a tratar de que Dios quiera hoy en tu corazón convertirte en un discípulo y dejar de ser solamente un simpatizante o un seguidor. Y si tú ya te convertiste y ya diste ese paso de ser un simpatizante y un seguidor a ser discípulo, te felicito. Gracias. Pero si no lo has hecho, que hoy sea el día, porque es muy importante para tu vida, para los tuyos. Así es que vamos a seguir con la palabra de Dios. Decimos ahí que uno de los privilegios que tienes por ser discípulo es que Jesús hace cenas y tiene intimidad con los discípulos. Otro, la revelación de la palabra. Increíble. Así es que, ¿por qué crees que a veces hay gente que dice, es que yo leo la palabra y no la entiendo? O sea, si eres nuevo y tienes poquito en el Evangelio, es comprensible, es normal, porque todavía no conoces la palabra, apenas estás viniendo a Dios, está bien. Pero si ya tienes tiempo en el Evangelio y ya tienes tiempo yendo a la iglesia y sigues leyendo la palabra y no la entiendes, pues es que no has pasado de ser un seguidor, un simpatizante, conviértete en un discípulo. Y verás que en cuanto te conviertes en un discípulo, la palabra Dios empieza a darte la palabra revelada y empieza a entender todo el mensaje de la palabra. Es increíble lo que estamos aprendiendo hoy. Así que conviértete mejor en un discípulo. O sea, ya no seas solamente una persona que asiste a la iglesia, sino sea una persona que se compromete con la iglesia. Ya no seas una persona que simpatiza con Jesús, mejor vive para Jesús. Es muy diferente. Entonces convirtámonos. Ahora hay algo bien importante que también la Escritura nos enseña en esa última cena, porque después Jesús habló y dijo algo en Mateo capítulo 28.
Dios nos da una comisión. Fíjate, viene, nos dio un llamado a todos los creyentes, todos los que conocen a Cristo y aceptan a Cristo en su corazón. Dios nos dio un llamado, nos dio una comisión. Y ese llamado está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahí te lo van a proyectar. Mira, Mateo 28, 19 es una comisión, es un llamado que Dios nos da a todos los creyentes. Aquí no se escapa ningún creyente, sea nuevo, tenga mucho tiempo. Todo creyente tiene ese trabajo y ese llamado. Mira lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos. No dice ir y hacer seguidores, ir y hacer simpatizantes, ir y hacer espectadores, ir y hacer oyentes de la palabra que les fascina. No. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Wow. A veces a uno como pastor, a todos los pastores nos pasa. A veces la gente nos pregunta, hay gente que viene y nos pregunta y nos dice: Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quiero que ore por mí y que Dios me diga cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Está en Mateo capítulo 28, versículo 19. Ir y hacer discípulos. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida y mi vida? Que tengamos discípulos. Que le prediquemos a Cristo a las demás personas que no conocen de Dios. Tú conoces un montón, como yo conozco un montón de gente que no conocen de Dios y necesitan conocer de Dios. Y tú y yo tenemos eso, ese canal de conducción para transmitir. Y dice aquí, esa es la voluntad de Dios, que tengas discípulos, gente a la cual que se convierta a Cristo porque tú les hablaste, porque tú les predicaste. Y así dice la Escritura, mira, ahí te lo están proyectando, Mateo 28, 19. Ir y hacer discípulos. Me llama la atención porque dice ir y hacer discípulos, no dice ir y hacer simpatizantes, ir y hacer gente que le fascine oírme la palabra. No, dice ir y hacer discípulos. Wow. Cuando tú invitas a alguien para que venga a oír la palabra de Dios o estás trabajando con esa persona para predicarle a Cristo, no te conformes nomás con que ya vino a la iglesia y luego dejó de venir. No, sigue con esa persona, trabaja con esa persona. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haga un discípulo. Hasta que se haga un discípulo. ¿Cómo vas a saber que ya se hizo un discípulo? Porque ya es una persona que aprende y enseña a otros. Es una persona que se deja enseñar y enseña a otros. Y está firme y tiene compromiso con la iglesia. Hasta que tenga compromiso con Dios, entonces la sueltas. No la sueltes por mientras, porque ir y hacer, dice aquí la Biblia, discípulos. O sea, es una orden. Escúchame por favor, porque este mandato, la gente a veces piensa, no, pues ese llamado es para los pastores, ese llamado es para los líderes, ese llamado es para los que sirven en la iglesia. No, este llamado de Mateo 28, 19 es para todo creyente. No es para alguno nada más, para todo creyente. Ir y hacer discípulos. Y es una orden, es un mandato. O sea, no dice ir y hacer discípulos si te parece bien. Ir y hacer discípulos si sientes hacerlo. No. Es un mandato, es una orden. Vaya y haga discípulos. O sea, no es opcional, no es opción. No es opción. No es si tengo ganas, voy a predicar de Cristo. Si siento, voy y predico. No. En la vida hay muchas cosas que son opcionales y ya las haces y ni siquiera te quejas. Hay muchas cosas en la vida que ya son opcionales. Por ejemplo, pagar los impuestos. O sea, perdón, no es opcional. O sea, pagar los impuestos no es si quieres pagarlos o si tienes ganas de pagarlos. No, hay que ir a pagarlos. No es opcional. Hay cosas que no son opcionales en la vida y ya las estás llevando a cabo. No son opción. Por ejemplo, ir a trabajar no es opcional. No, o sea, tienes que ir a trabajar. O sea, ir a la escuela, lo que los muchachos, nuestros hijos van a la escuela, no es opcional. Tienen que ir a la escuela y lo hacen. Así es. Entonces, cuanto más las cosas eternas, cuanto más predicarle de Cristo a las personas, porque está en juego la vida y la muerte eterna de esas personas. Eso es más tremendo y más importante que todo lo demás que te mencioné, que ir a trabajar y que ir a la escuela. Y no es opcional, dice ir y hacer discípulos. Es una orden. Entonces ese llamado no es para solamente algunos, es para todo creyente. Pero dice ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Increíble. ¿Sabes que si Jesús viviera en estos tiempos, si Jesús viviera en estos tiempos que estamos con tanta tecnología, que tenemos WhatsApp y que tenemos Instagram y Facebook y tantas cosas en las redes, Jesucristo en este tiempo tendría su muro. ¿Sabes cómo tendría su muro? ¿Cuántos views te imaginas que tendría el muro de Jesús? ¿Cuántos likes
no tendría millones ni billones, tendría trillones de likes y de seguidores. Pero sabes que Jesús no se impresionaría de tener trillones de seguidores. Jesús no se impresiona ni se asombra de tener millones de seguidores. Jesús se impresiona y se asombra de tener discípulos. Discípulos, gente que ha aprendido a ser enseñada y enseña a otros, gente que está disciplinada en las cosas de Dios, gente que ama a Dios, gente que se compromete con Dios. Con eso sí se asombra Jesús, pero no se asombraría con tantos seguidores, sino más bien con discípulos. Increíble. Entonces, no es un llamado para algunas personas de ir a ser discípulos, es para todo creyente, es para estás escuchando y que conoces a Cristo. Es para mí que conozco a Cristo y que soy pastor. Claro que sí, es para todos. Increíble. ¿Te hubieras imaginado si te decían, es un mandato, y a ser discípulos es un mandato, es una orden, no es una opción. No es si quieres o si tienes ganas. ¿Te puedes imaginar que la persona que te habló de Cristo, te puedes imaginar que la persona que te habló de Cristo te acercó al Señor, hubiera dicho, ay, no tengo ganas de hablarle a esa persona, y no te hubiera hablado, y no te hubiera acercado al Señor? ¿Qué sería de tu vida? Estarías ahorita perdido, perdida, y tú y tus generaciones, inclusive a lo mejor estarías muerto o muerta. Pero esa persona es un mandato, ir y hacer discípulos, te habló de Cristo. Sintiera o no sintiera, le cayeras bien o no, te habló de Cristo y te acercó a Cristo, y gracias a eso ahora estás aquí. Tenemos que hacer lo mismo, iglesia, tenemos que hacer lo mismo. Ir y hacer discípulos y cumplir con este mandato que Dios nos está haciendo. Hay gente que puede decir, pastor, pues yo no sé cómo hacerlo. Pues aprenda a hacerlo. Pero es que yo no sé cómo enseñar la palabra. Pues aprenda a enseñarla. O sea, es que no, idiota. Es como los que nos casamos. Hay muchas cosas en la vida también que no sabemos hacer y no las aprendemos a hacer y no nos quejamos. Como los que nos casamos, cuando recién te casas, hay muchas cosas que no sabes cómo llevarlas a cabo porque nunca has estado casado. Pero luego las aprendes. Como también, y luego llegan los hijos y también no sabemos muchas cosas de los hijos, pero cuando ya están los hijos durante la marcha, aprendes muchas cosas de cómo educarlos, cómo cambiarlos. Así es lo mismo también. No sé cómo hacerlo, cómo ir y hacer discípulos a las naciones, pues aprenda. Hay maneras de aprenderlo y Dios le dará la sabiduría para hacerlo. Así es que hoy estamos aprendiendo precisamente que hay que decidirnos a ser discípulos y dejar de ser seguidores o simples simpatizantes de Jesús. ¿Sabes que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos? Les dijo, y viene en la Biblia, les dijo a sus discípulos, y le dijo, dice que le dijo a sus discípulos, no les dijo a los seguidores ni a los simpatizantes, a sus discípulos los agarró y les dijo aparte y les dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso le dijo. Porque eran discípulos. Tome su cruz. ¿Qué es tomar su cruz? Es formar una cruz. Amar a Dios y amar a la gente. Tome su cruz, eso significa que amas a Dios, pero también amas a la gente. Y no importa cómo sea la gente. Si es gente latosa, si es gente como sea, ame a los demás. Amar a Dios y amar a la gente. Tome su cruz, eso significa tomar su cruz. Si quiere ser discípulo de Jesús, tome su cruz y sígame. Las dos cosas. Tome la cruz, ame a Dios, ame a la gente y siga a Jesús. Las dos cosas tienen que ser. Porque hay gente que puede decir, pues yo sigo a Jesús, pero no ama a la gente. No cumple. O hay gente que puede amar a Dios y amar a la gente, pero no sigue a Jesús. No dice, tome su cruz, ame a Dios, ame a la gente y sígame. Dice, si quieres venir en pos de mí. Ese es un discípulo, le estaba hablando a los discípulos Jesús en ese momento. Qué tremendo. En otra ocasión en Mateo, eso está en Mateo capítulo 8, tú lo puedes buscar en tu casa. En Mateo capítulo 8 vienen varias historias, pero una de esas historias así dice que Jesús también le habló a sus discípulos, a los 12, los agarró a los 12 discípulos. No a los seguidores, no a los simpatizantes, no, a sus discípulos. Estamos hablando de hacerlos discípulos. Los agarró y luego y les dijo, aquí les dijo, uno de ellos les preguntó, uno de los discípulos le preguntó y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre y luego vengo y te sirvo. Así le dijo uno de los, tenía nomás a los 12 discípulos, no tenía más gente. Y uno de ellos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero uno dice, ¿cómo? O sea, ¿que está mal que vaya y entierre a su padre que ya está anciano? No está mal eso. Entonces, ¿por qué le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos? Porque el discípulo así le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero pues, ¿qué no dice la palabra de Dios? Que honremos a padre y a madre. ¿En qué estaba haciendo mal este hombre? En lo que le estaba contestando a Jesús, no estaba haciendo mal y la palabra no se contradice, honra a padre y a madre, y a lo mejor tenía que ir a enterrar a su padre que ya estaba anciano, a lo mejor todavía estaba vivo y le quedaban pocos días o años de vida, estar con él, acompañarlos, estaba correcto. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo que deja que los muertos entierren a sus muertos? Como diciéndole, estás mal, eres un discípulo.
¿Sabes por qué le dijo eso? Porque el discípulo le dijo, Señor, permíteme que vaya primero, la palabra primero. Dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Sabes que Jesucristo nunca va a aceptar ser segundo lugar? Porque le dijo primero. Primero quiero hacer eso y luego vengo. No, si vas a ser discípulo, el discípulo tiene que aprender a poner a Dios en primer lugar. Yo sé que estás aprendiendo algo y si no, pues es más vale que lo vas aprendiendo porque estamos aprendiendo algo tremendo. O sea, el que quiere ser discípulo tiene que aprender a poner a Dios en primer lugar. Por eso le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo soy primero y después todo lo demás. Increíble. Así es que la voluntad de Dios, ¿cuál es para tu vida? Que tengas discípulos y que hagamos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Ya estoy terminando. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno, viene de la palabra disciplina, es uno que se disciplina en la palabra de Dios, que se disciplina en las cosas del Señor, que se disciplina en la obediencia a Dios, que se disciplina en la consagración a Dios. ¿Qué es un discípulo? Es aquel que tiene un espíritu de enseñable para enseñar a otros. ¿Qué es un discípulo? Aquel que hace compromiso con Dios. Y hay ventajas y hay bendiciones y hay muchos beneficios y muchos privilegios para los que son discípulos, claro que sí. Uno de ellos es que Jesús solamente tiene cenas íntimas con los discípulos, no con seguidores. ¿Qué otra cosa, qué otro beneficio tienen los discípulos de ser discípulo? Que Jesús te da la revelación de la palabra solamente a los que son discípulos. Wow, qué tremendo. Y también dice la Escritura, otra de los beneficios que Jesús da y el cielo da a aquellos que son discípulos, dice la Escritura también en una ocasión que Jesús reunió a sus 12 discípulos y dice, y les dio, dice que a los 12 discípulos, vuelvo a repetir, no estaba hablando con seguidores ni con simpatizantes, estaba hablando con sus 12 discípulos y les dice que a esos 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio autoridad sobre toda enfermedad y les dio autoridad sobre toda dolencia. Qué tremendo. Uno de los grandes beneficios y privilegios que tienes por ser discípulo, que Dios te da autoridad. Autoridad sobre espíritus inmundos, autoridad sobre las enfermedades, autoridad sobre toda dolencia. ¿Qué quiere decir autoridad sobre toda dolencia? Sobre toda situación en tu vida. Dios te da autoridad para que estés encima de cualquier situación que venga a tu vida. Hablando de la autoridad, quiero decirte algo más antes de terminar. Sabes que el nivel de autoridad que tú aprendas a respetar es el nivel de autoridad que Dios te va a dar a ti. Vuelvo a repetirte, hablando de la autoridad. El nivel de autoridad que tú aprendes a respetar es el nivel de autoridad que tú vas a recibir. ¿Quieres recibir mucha autoridad? Aprende a estar bajo autoridad en gran manera. Así es, así trabaja, pero mira qué bendición poder ser un discípulo. Así es que yo te invito en esta Semana Santa, en esta mitad de Semana Santa que estamos a jueves, te invito a que te decidas a ser un discípulo de Jesús. Si todavía no has dado el paso de ser un simpatizante, un seguidor, a ser discípulo, hazlo. Y si ya lo hiciste, te felicito, pero si no lo has hecho, te invito a que esta Semana Santa, que es una semana de reflexión, de meditación en la palabra de Dios, te conviertas en un discípulo de Jesucristo y créeme, esto te va a traer muchísimo, muchísimo y abundante bien a tu vida. Espero que este mensaje te haya bendecido en gran manera, de veras que Dios ha sido bueno y recuerda que pues este próximo domingo nos vemos como siempre, ya en nuestro servicio presencial de los domingos a las 11 de la mañana. Tengo un mensaje muy poderoso, tú sabes que es domingo de resurrección y tenemos un mensaje muy poderoso que yo sé que va a bendecir tu vida y no vengas solo, no vengas sola, trae un invitado y también quiero recordarte que este próximo sábado, un día antes del domingo de resurrección, se están reuniendo ya los jóvenes, es su primera reunión ya presencial de nuestros jóvenes. No faltes, jóvenes, padres que nos están oyendo, lleven a sus jóvenes. Aquí en la iglesia va a estar la reunión en los salones de la educación cristiana a las 7 de la tarde el sábado y el domingo a las 11 nos vemos. Entonces yo me despido y pues que Dios los bendiga ricamente.